Estaba el otro día platicando con mis sobrinos acerca de qué estaban haciendo. Y yo les pregunto qué están haciendo. Y estaban en el celular. Y pues no sé si tendrían mucho rato en el celular o viendo videos. Pero sí les dije, dejen de estar en el celular y pónganse a estudiar. Porque están de vacaciones y tienen tiempo para aprender muchas cosas. Entonces ellos me responden, no, no vamos a estudiar, ya fuimos a la escuela para estudiar y estamos de vacaciones de estudiar. Y pues en ese momento sí me quedé pensando, ok, está bien, van a descansar de la escuela, pero realmente se debería dejar, o sea, se debería descansar de estudiar, o lo que es peor, descansar de aprender, cuando realmente si se ponen a pensar, muchas de las cosas que hacemos todo el tiempo es aprender. Eso es constante. Estudiar no tanto, porque incluso cuando ven programas o están leyendo revistas, se están enterando de algo, están aprendiendo otras cosas, pero no están estudiando, porque estudiar yo siento que conlleva el reflexionar sobre las actividades y lo que se hace. No así el aprender. Hay gente que aprende de manera empírica haciendo cosas, pero no sabe por qué hace lo que hace o por qué funciona como funcionan las cosas. Me acuerdo hace muchos años yo tomé un curso de reparación y mantenimiento de computadoras y había gente que entró también a tomar ese curso. Yo apenas iba empezando mi carrera universitaria y el maestro, de hecho el maestro mismo, nos enseñaba a hacer cosas, pero ni él sabía por qué funcionaba como funcionaba o por qué no lo recomendaba. Recuerdo que había un como truco, por así decirlo, no recuerdo exactamente qué era, porque no nos enseñaba el trasfondo de las cosas, porque él sabía hacerlas, pero no sabía por qué funcionaban las cosas. Y era un truco para tener más espacio en el disco duro. Si el disco duro decía que era de 100 gigas, haciendo ahí unos comandos en Windows, podíamos hacer que el disco duro fuera de 120 gigas. Ahora ya, después de estudiar y terminar una carrera, ya sé por qué qué pasa con ese almacenamiento y de dónde sale. Y bueno, eso ya es algo técnico, pero mi punto aquí es que él nos estaba enseñando a hacer algo sin pensar en por qué lo estábamos haciendo. Y sobre todo que nos estábamos saltando el fabricante, o sea, estábamos trabajando ya fuera de especificaciones, haciendo algo muy riesgoso con los discos duros, pero como él no había estudiado eso, sin embargo, sabía cómo se hacía, pues nos enseñaba a hacerlo. Y eso es como vamos aprendiendo. Y bueno, pues reflexionando sobre la plática que había tenido con mis sobrinos, me puse a pensar, ir a la escuela es sinónimo de estudiar, y yo creo que sí. Uno va a la escuela a estudiar, no necesariamente va uno a aprender. Claro, depende de la escuela, del tipo de plan que tengan, de muchas cosas, pero no necesariamente va ligado el ir a la escuela y aprender. Por ejemplo, también me pregunté sobre si trabajar es aprender. Y de ahí que sea tan valiosa la experiencia, porque tenemos mucha gente que sale de la escuela y sale con su título, vamos hablando de títulos universitarios, o de la prepa o de la secundaria o lo que sea, salen con un título y están estudiados, pero realmente no saben, no han aprendido. A pesar de que les dijeron cómo funcionan las cosas, no han tenido esa experiencia real donde se aprende, donde sabes realmente cómo se hacen las cosas, y por eso la experiencia es tan valiosa. Y bueno, hablando de lo que es el tema o sea, de estudiar, únicamente estudiar, estaba viendo un video hace rato en YouTube donde hablaban o era un video promocional del gobierno echándole tierra al neoliberalismo y cómo les ha fallado y cómo hay jóvenes. Esto venía también a su vez por un trend que hay en TikTok de gente que dice, ya voy a terminar mi último semestre de enfermería, voy a ser una gran enfermera, y terminaban trabajando en una farmacia. O un chavo que decía, que está con un balón de fútbol y dice, voy a ser un gran jugador de fútbol, tengo mucho talento, y termina lavando un patio. O
una persona también de fútbol americano que dice voy a tener una beca y hacer un gran juego de fútbol americano y termina trabajando en una tienda de deportes. Digo, es desafortunado cada caso, sin embargo es gente que acaba de terminar la escuela. Su carrera laboral apenas va empezando, pero como les digo, mucha gente tiene esta idea de que tener un título, ahí termina la preparación. Ya estudié, ya tengo mi título y eso me va a dar para comer. Mucha gente no concibe el hecho de que el estudiar y aprender es algo que es para toda la vida. Nunca vamos o no deberíamos dejar de aprender o dar por sentado de que ya lo sabemos todo, porque absolutamente nadie sabe todo sobre todo. Porque el mundo a su vez va cambiando, la tecnología, muchas cosas van cambiando. Si se encuentran con alguien que les asegure ser el experto que sabe todo y no acepte réplica o nueva información, es alguien que probablemente vive engañado y no tiene todo el conocimiento, porque pues precisamente el sabio sabe que no sabe y el tonto cree que lo sabe todo. Pero bueno, ese es otro tema ya más filosófico. Mi punto aquí es que hay gente que sale de la escuela con un título pensando que eso les va a resolver la vida y ahí se quedan y no se siguen preparando. Ahora, por eso es muy valiosa la experiencia, porque la gente sale de su universidad con un título y empiezan desde abajo y poco a poco con el pasar de los años van agarrando experiencia, o sea, aprendiendo a través de aplicar lo que estudiaron para hacerse buenos en su área. Pero pues la especialización creo que no es muy bueno porque te amarra a un trabajo. Y también pues algo que hablaba con mi papá era de que cuando haces algo y te lo exigen con tiempo, con fechas de entrega, cuando ya lo tienes que hacer por dinero, yo pienso que ya se vuelve algo pesado. Por eso hay mucha gente que piensa y dice, me ha tocado muchos chavos que dicen, si yo fuera tester de videojuegos sería feliz, porque visualizan que van a estar jugando videojuegos todo el día. Sin embargo, no saben que hay métricas, que hay tiempos, que se les exigen horarios. No van a jugar el juego que ellos quieran, no van a disfrutar los juegos que ellos jueguen, pero sin embargo deben proveer una retroalimentación, hacer comentarios y hacer un estudio de lo que están haciendo. Y es donde ya le quita la gracia al hacer lo que hacen, y es donde ya pueden terminar hartos. Y para eso, lo que sea, un nadador que se le exija que si no cumple pierde apoyo, pierde beca, lo que sea. El punto es que cuando ya te empiezan a poner límites es donde ya se hace cansado. Pero bueno, volviendo al tema un poquito de estudiar y aprender, pues les comento ese video que vi que culpaba el liberalismo y que le falló a la juventud y a los millennials, y no lo estoy defendiendo. Claro que el sistema capitalista y neoliberalista que tenemos, neoliberal, tiene muchos fallas. Es un sistema, no solo no es perfecto, tiene muchas fallas, pero sobre todo atenta contra las personas como seres humanos e individuos. Ya lo he dicho muchas veces en mis videos, me quejo del capitalismo. El capitalismo es algo que agarra a personas, las procesa y luego las escupe cuando ya no las necesita. Pero bueno, hay que saber, es un juego que hay que saber jugar y al que le tenemos que sacar provecho. Y bueno, pues como les decía, hay gente que en ese video decía, no, es que todos quejándose de que no me alcanza y tengo que andar de taxista y esto, pero pues como les dije en el video anterior, trabajo sí hay, gente preparada ya no hay tanto. En mi trabajo estábamos buscando un reemplazo y los conocimientos técnicos eran importantes. También era muy importante que hablaran inglés, y solamente encontramos una persona que cumplía más o menos con todos los requisitos. No tiene el mejor inglés, pero al menos lo puede hablar porque se atreve. Pero a mí me sorprendió ese asunto un poco y lo ligué al video y me vino a la mente inmediatamente, porque es gente quejándose de que no hay buenos trabajos, de que no hay esto, no hay oportunidades, tengo que vender tamales, sí, pero si le preguntáramos a cada quien qué es lo que ofreces,
Porque si dicen, no, tengo mi título y tengo una ingeniería, tengo una licenciatura, ¿y es todo? Digo, no lo estoy demeritando, claro que es importante, hay que estudiar mucho y nunca dejar de estudiar. Sin embargo, si solamente vamos estudiando, pero no aplicamos lo que sabemos, o no estamos en ese proceso constante de estudiar y aprender, que hay que unir esas dos cosas, de nada, por ejemplo, de nada me va a servir a mí que yo quiera, por ejemplo, ser un desarrollador de videojuegos y estudiar maestrías, diplomados y tener mis papeles que dicen, oye, eres un buen programador. Sí, no he hecho ningún juego, no hay ni prácticas ni nada. Pues los van a contratar, me van a decir, bueno, pues sí tienes todos tus papeles y preparación, pero me puedes comprobar más allá de tus papeles que sabes hacer lo que dices que sabes hacer. Pues no tengo un portafolio. Y ahí es donde creo que queda corta la gente, que no se da cuenta que tiene que tener, que un papel no es suficiente y no les resuelve la vida, y muchísimo menos en estos tiempos, y que creo que en el futuro va a ser peor todavía. Se necesita gente que sepa hacer las cosas, gente que aprenda, pero a su vez que estudie, para que con el estudio sepan por qué saben hacer lo que saben hacer, no nada más hacerlo. Y bueno, porque si no tendríamos robots. Y yo creo que por eso también la gente, hablando de robots, ahorita que lo menciono, están tan preocupados con la inteligencia artificial, de que les va a robar el trabajo y hacen huelgas. Pero yo creo que si un robot puede quitarte, una inteligencia artificial te puede quitar el trabajo, quizá te falte más preparación y sea esa resistencia de la sociedad y de la gente a adaptarse a los nuevos cambios que van a venir, así como pasó con el internet, con el periódico impreso y cada nueva tecnología que revoluciona las sociedades como las conocemos. Viene esa resistencia al cambio, pero como siempre nos terminamos adaptándonos y logramos sobrevivir y adaptarnos. Así que como conclusión, pienso que estudiar es tan importante como aprender. Sin embargo, uno es para saber cómo se hacen las cosas y el otro es para saber hacer las cosas. En ese sentido, ambas cosas son igual de importantes y relevantes. Por eso deben de ir la mano de una educación integral. Así que, pues, como siempre les digo, no dejen de estudiar y no dejen de aprender. Si ahorita me acabo de acordar de otro ejemplo. Si estudian mucho inglés, puede que tengan toda la teoría del inglés y del idioma, hablando del idioma inglés, por supuesto. Pero si no lo aplican, si no lo hablan con alguien, si no lo escriben, si no lo leen, todo va a quedar en el estudio. Habrán estudiado inglés, pero no habrán aprendido inglés. Así que si me estás viendo y estás queriendo aprender inglés, la práctica es clave. Piensa en un americano analfabeta, alguien que no sabe leer, no sabe escribir, pero sabe hablar inglés. ¿Cómo lo aprendió? Pues usándolo. Y bueno, así que gracias por verme y sigan aprendiendo.